Bueno, comenzamos a la 1:09 con la crónica negra de este martes, con un tema realmente importante, que es hablar del procedimiento de búsqueda de las personas desaparecidas. Por si no lo saben, aproximadamente 20.000 personas, que se dice pronto, desaparecen en este país, en España, a lo largo de cada año. Pero para hablar de este asunto, para saber o entender de lo que vamos a hablar, se lo vamos a preguntar a Fran Roa. Buenas, Alfonso. Pues hoy en nuestra crónica negra hablaremos de eso, de la importancia de hacer un buen perfil de los desaparecidos. España registra 22.000 desaparecidos al año y hoy contaremos con Emilio González, su jefe de Protección Civil de El Casar de Escalona, que explicará en qué consiste el protocolo de búsqueda para crear y analizar perfiles de personas desaparecidas, tomando como por ejemplo 2 casos sucedidos en Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Francisco Roa. Emilio González, su jefe de Protección Civil del Casar de Escalona. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Qué importante es un protocolo, qué importante es saber el perfil del desaparecido, qué importante me imagino que es conocer su entorno. Enseguida desarrollamos esto, pero es así, ¿verdad? Realmente es importante y es una emergencia, literal, el que una persona desaparezca y tomarlo como tal, o sea, acudir pronto y desarrollar el evento pronto. Manuel Moreno, gracias por estar aquí con este tema que nos parece de vital importancia. Sobre todo cuando conoces, hoy por ejemplo, Emilio ha tenido un aviso, ¿no? esta mañana de una desaparición. Lo que pasa en este caso ha sido en Madrid. O sea, es que las desapariciones surgen cuando menos te lo esperas. Bueno, aquí tenemos un dossier completísimo de patrones de comportamiento, de perfiles por edades, por enfermedades, etcétera. Vamos a hablar de dos de estos perfiles y lo van a ver gráficamente en un rato para que sepan cómo se trabaja a la hora de buscar a una de estas personas. Es muy importante tener un patrón de comportamiento, un perfil. Sí, porque realmente el patrón nos dice cómo puede desarrollarse ese evento, y luego aparte que la persona es diferente, cada grupo de personas se comportan de modo diferente. Si nosotros sabemos cómo se comporta esa persona, pues según sus patologías, y luego sabemos cómo se comporta su persona, ya propiamente dicho la persona, podremos defender realmente cuál es el patrón de búsqueda que queremos desempeñar. Bueno, esto que a priori parece pues algo que no podría tener importancia, porque es verdad que los que desconocemos cómo se actúa en este tipo de casos, los que nos limitamos a contarlo, a contárselo a ustedes, o ustedes lo reciben porque se lo contamos nosotros, muchas veces nos pensamos que desaparece una persona, es verdad que inmediatamente se crea o se organiza esa búsqueda, pero no sabemos exactamente qué hay detrás de todo eso. Detrás de todo eso hay un equipo que hay muy poca gente que se ve, pero luego hay un equipo muy visible detrás. Realmente este procedimiento se ha hecho a base de los manuales y libros que habitualmente hemos estado explorando para la búsqueda de personas. Cuando se presenta alguien en una búsqueda, esos manuales son tan extensos que no pueden defenderse in situ en el momento de la búsqueda. Entonces lo que hacemos es, hemos creado este manual más reducido para que el Guardia Civil, sobre todo las agrupaciones de protección civil, que los voluntarios son la primera intervención en un municipio, puedan hacer una recogida de datos y puedan emprender una búsqueda sin alterar zonas que luego son susceptibles de ser batidas, por ejemplo, o con perros o con métodos aéreos. Una curiosidad de profundizar en eso. Me imagino que después de muchos estudios, según el patrón, el perfil de esa persona desaparecida coincide muchas veces en que van a un lugar determinado. No la mayoría de la gente. Sí que es verdad que hay un patrón que tiene un modo conductal muy importante, que por ejemplo puede ser las personas que vamos a ver con Alzheimer, que tienen una visión, realmente una visión túnel, y todos más prácticamente se comportan así. Ahí la estadística funciona muy bien según las personas que han desaparecido, porque han tenido ese mismo comportamiento, y hemos sacado una estadística, o sea, se saca una estadística de las personas que desaparecen, cuál es la razón de su desaparición o su pérdida, y de eso hemos sacado unos patrones estadísticos para luego poder argumentar la búsqueda. Hace unos días se perdió un cazador en Cuenca, en Buenache de la Sierra, correcto. José Pagola. ¿Se busca de la misma manera un cazador que, por ejemplo, pues un adolescente, un chaval con una enfermedad, un abuelo?
No, ni mucho menos. No solo en el patrón de enfermedades mentales, sino en el patrón de personas o con poco desarrollo cognitivo o que han perdido el desarrollo cognitivo, sino también las personas que tienen un cierto tipo de actividades. Los cazadores, por norma general, son conocedores del entorno rural, son conocedores del campo donde van a estar, y muchas veces cuando estos cazadores se pierden suele ser o por desconocimiento de la zona, sí que es verdad, pero andan muchos kilómetros para ver si pueden encontrar su puesto, y luego encima se da un pequeño matiz a las personas que desaparecen en entornos a lo mejor como los cazadores, que muchas veces concurren ciertas circunstancias que hacen la desaparición. Aunque no participaste directamente en la búsqueda de este cazador, ¿fue realmente complicado localizar? Realmente se tiraron varios días, desapareció desde el último punto de encuentro, desde el último sitio donde se tenía constancia, desapareció a varios kilómetros, estaba a varios kilómetros de distancia. Las circunstancias realmente, claro, por desgracia solo las sabe él, pero muchas de las veces cuando alguien está dado al campo, pues por ejemplo los galgueros, pues hacen muchos kilómetros sin darse cuenta. Es que eso te iba a decir yo, fíjate, muchas veces el cazador decías, conocedores del terreno, pero a veces el exceso de confianza puede llevar las condiciones físicas también. A situaciones complicadas. Pues muchas veces yo me conozco el terreno, lo conozco todo perfectamente, pero eso nos puede llevar a perdernos. Una cosa es importante, si uno se conoce el terreno, una imprudencia, si uno conoce su casa, es muy difícil que se pierda dentro de su casa. El problema que tenemos es que los cazadores, muchos de ellos van a diferentes cotos. Entonces, muchas veces, claro, aunque hayan explotado un coto de modo habitual, no quiere decir que se lo conozca como la palma de su mano. El exceso de confianza muchas veces les lleva a decir, bueno, es el olivo a la izquierda hasta la encina, simplemente por referencia, y cogen el sendero equivocado y ya hacen kilómetros y no aparece su puesto. Te he preguntado antes sobre si es lo mismo buscar un adolescente. Hace muy poco tuvisteis que buscar a un chaval con síndrome de Asperger. En el almendral, sí, en el almendral de La Cañada. Nos llamaron a las 4:30 de la mañana del 112 para movilizarnos hasta allí, y cuando llegamos al almendral de La Cañada, pues sí, encontramos a una familia que a las 8 de la tarde del día anterior echó en falta a un familiar que se fue a buscar a unos amigos, y desde entonces pues no lo habían encontrado. Se inició el procedimiento de búsqueda según este patrón de búsqueda. Vino el teniente de la Guardia Civil de la zona de Talavera, y estuvimos coordinando la búsqueda de modo, aunque la competencia está claro que es de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de modo multisectorial, o sea, de modo acompasado entre Guardia Civil y nosotros, pues nosotros realmente aportamos material para la búsqueda, y fue una búsqueda con final feliz. Se encontró en un sitio determinado de búsqueda, o sea que se había comprendido que podría estar ahí, y fue encontrado por un agente medioambiental. Mucho más difícil si cabe, claro, porque al tratarse de una persona que le afecta lo que las personas, a su interacción social, a su comunicación, pues me imagino que todavía eso lo hacía más complicado. Bueno, pero él tuvo la destreza de poderse subir en un árbol, claro. El pobrecillo, pues claro, le persiguió. Cuando hablamos de heroicidades o de miedos, pues este tuvo miedos. Le persiguió un montón de jabalís y decidió salir corriendo hasta un punto de desaparecer hasta 8 kilómetros, 8 kilómetros, por un camino, y subirse a un árbol. Y permaneció ahí hasta que pasó el guarda que le mandamos a la zona. Vosotros en esas pautas de comportamiento calculáis hasta los kilómetros aproximadamente que pueden llegar a realizar andando. ¿Te sorprendió que caminase hasta 8 kilómetros? Una persona normal y corriente puede andar 1 kilómetro cada 15 minutos a un paso normalito sin ningún tipo de problema. No me sorprendió ir más a una edad de 17 años, 18 años, que tiene cierta agilidad y se ha salido corriendo, pero eso lo sabemos a posteriori. Sí que es verdad que el informarnos pronto de la situación de desaparecido es importante. No hay que esperar 24 horas, eso también quiero dejarlo claro. No, eso de que hay que esperar 24 horas para la denuncia es mentira. Una persona desaparecida es el momento, yo siempre digo que es una persona que se la espera y no llega. Esa es la persona desaparecida. Así son 5 minutos. Hombre, hay que ser también prudente. Sí, hay que guardar, es una forma de hablar. Y encima hay que utilizar el sentido común en ese aspecto de decir, si yo siempre quedo a comer a las 2
2 y a las 2 nunca estoy, y ahora no estoy a las 2, bueno, pues empiezo a llamar y empiezo a preocuparme. Pero el problema está que cuando contra más tiempo dejamos correr para informar de que una persona ha desaparecido, menos probabilidades de encontrarla en una zona de búsqueda más cercana. Y luego no solo eso, sino que luego es un pequeño agravante encima, que vemos estadísticamente que las personas se encuentran de modo satisfactorio en las primeras 24 horas hasta un 98%. A partir de las 24 horas es una persona que ha pasado la noche fuera, al raso, con frío o con calor, no sabemos mucho más. Y luego, por eso hacemos mucho hincapié de que las desapariciones no hay que esperar 24 horas, en cuanto se tiene constancia hay que informar, y más si son menores o personas que no tienen una capacidad de orientación. Cuando en una, perdón, Alfonso, cuando en una búsqueda te dicen preguntas a los familiares, a los conocidos, y te han dicho, ¿se habrá ido en línea recta? Bueno, ¿se habrá ido en línea recta? Eso no existe realmente. Sí es verdad que te dicen que se ha ido por allí en línea recta, y en la línea recta, claro, hasta que si no sabemos dónde está, ¿cómo se ha ido? Además, hay gente que llega a las búsquedas y se pone a buscar y no saben qué está buscando. De hecho, pueden ver un montón de noticias si se entra en Google, hay gente que ha participado hasta en su propia búsqueda. O sea, que no sabemos, hay mucha gente que ni siquiera sabían qué estaban buscando. O eso que la información que llega en el momento de la búsqueda de se ha ido en línea recta, o está con fulanito, o está con menganito, toda esa información hay que cribarla. Y para eso se ha hecho este procedimiento, para cribar esa información y que el investigador tenga datos fehacientes. De verdad que le tenemos que agradecer muchísimo todo el trabajo que lleva usted, Emilio, y su equipo, subjefe de Protección Civil de Casas de Escalona. Tenemos aquí un patrón que se hizo en el año 2015, si no me equivoco, un patrón de búsqueda de perfiles de personas desaparecidas, perfiles que van desde niños de 1 a 6 años, niños de 7 a 12 años, adolescentes, depresivos, gente con Alzheimer y demencia, deficiencia mental, enfermedad mental, cazadores, adultos, montañeros, en fin, que están absolutamente todos los perfiles. Hemos querido hacer un perfil. Hemos elegido dos perfiles, uno entre los jóvenes niños de entre 7 y 9 años, que aquí lo tenemos. ¿Y cómo sería este perfil de estos jóvenes? Bien, el perfil de entre 7 y 9 años son niños que realmente su capacidad de orientación es grande, pero no tienen su mapa mental, no tienen un GPS completo. Digamos que tienen un mapa que está a medio hacer. A mí hay una imagen muy maja de estos niños cuando me dicen he cogido un atajo para ir a casa. El atajo que ha cogido el niño para ir a casa no es un atajo el más corto. Habitualmente cuando un niño dice he cogido un atajo para ir a casa, da muchísimas vueltas porque vamos por allí, que yo quiero explorar esto, vamos por allí. El niño como atajo no lo comprende como cortar un espacio de tiempo al llegar a la meta, sino comprende un sitio inusual, un sitio nuevo que explorar. Entonces los niños de 7 años, por norma general, que sí que es verdad que se orientan bien, pero no tienen ese mapa en el cerebro todavía para desarrollarse. Es más, de hecho, en la exploración de esa nueva ruta, tienen tendencia a perderse muchos más metros porque, claro, él tiene concebido de que va por el buen camino. Y muchos de ellos dicen ustedes que tienden a buscar sitios especiales, puntos altos, referencias claras, edificaciones. Sí, cuando el niño no encuentra ya su sitio, se siente perdido, realmente se suelen buscar estructuras o sitios altos con visiones donde ellos puedan ver un poco más, o inclusive el niño puede ser que se acobije en un rinconcito porque ya le vienen los miedos. Cuando esto pasa, el buscador ahí utiliza métodos diferentes, pues por ejemplo utilizar métodos con silbatos y gritar el nombre de la persona, o intentamos hacer una búsqueda un poco más silenciosa, lo que hablamos búsqueda silenciosa, de que vamos por los sitios o van pasando patrullas mirando las zonas. Y una curiosidad, Emilio, ¿con qué porcentaje de exactitud, es decir, bueno, con qué porcentaje de acierto se suelen cumplir estos patrones en estos niños? Bien, los porcentajes de acierto viene dado, de hecho,
SOS Desaparecidos y el Gobierno de Navarra sacaron un manual muy extenso que viene muy bien para el investigador, para el patrullero realmente, o para el guardia civil que se presenta allí. Ya, pobres, tienen ya bastante información como para tener ese manual tan sumamente extenso. Entonces, para el investigador ese manual es ideal. Y ahí vienen los porcentajes de desaparición, incluso vienen los porcentajes de desaparición y dónde han aparecido esas víctimas. Si han aparecido en el campo, si han aparecido en instalaciones, todo ese tipo de materias. En el otro perfil que hemos seleccionado es uno relacionado con una persona con Alzheimer o demencia. ¿Cuál es el comportamiento habitual La persona con Alzheimer es una que preocupa muchísimo. Vamos a ver el gráfico inmediatamente. La persona con Alzheimer es una de que preocupa mucho, sobre todo a las personas que les están cuidando, porque son personas que se han retraído al pasado y tenemos un pequeño problema. El Alzheimer tiene 7 grados, nosotros utilizamos, lo dividimos en 3, entonces a partir del grado 3 realmente, que es cuando la persona se empieza a desorientar, es donde hay que tener un poquito más de precaución. Una de las personas con Alzheimer avanzada, en el Casar de Escalona se perdió una señora que la recuerdo con mucho agrado, porque se fue a las 4 de la mañana y la pobrecita anduvo andando descalza pues hasta las 12 del mediodía. Y fue encontrada por la ausencia de la Guardia Civil. Que fue encontrada por la ausencia de la Guardia Civil en una zona de búsqueda, y la pobre venía con los pies destrozados, porque ellos tienen, cuando encuentran una barrera, sea campo, una casa, lo que tienen el efecto, lo que llamamos paintball o ping-pong, que van rebotando de un sitio a otro, pero ellos muy raro es que se sacan de los viales. Y si se salen de los viales, no va a estar mucho tiempo en el campo o va a estar muy cerca del vial. Entonces, eso no es producción de Emilio González, sino realmente es producción de todos los manuales que dictan esto. Hablando de productos, ¿qué es lo que tienes ahí en la mesa? Pues una de las cosas que preocupa a las personas... Esto es muy importante que lo vean y sepan exactamente lo que es. Claro, una de las cosas que las personas que tienen tendencia a la desaparición, a perderse por cualquier motivo, nosotros recomendamos que utilicen relojes, pero hay gente que dice, bueno, los relojes inteligentes que se los quitan, que no se los suelen poner, hay que estar pendiente de cargárselo. Pues esto es un GPS que a los niños y a las personas mayores que llevan una tarjeta SIM, se lo introducimos dentro de la ropa y los podemos escanear dónde están. Realmente estamos valorando muchos tipos de productos, incluso se han valorado productos, los pequeños AirTag y demás, se han valorado cierto tipo de productos para esas personas que tienen tendencia a perderse. Es que esto es de vital importancia, supongo. Bueno, esto me parece que sería maravilloso que lo pudiéramos llevar todos. Al final, con la ley de protección de datos, nadie quiere estar localizado, pero si todos lleváramos este GPS imagínate, en algún lado, es que estaríamos localizados en nada. A lo mejor yo es que tengo ese miedo. Todos mis dispositivos, yo estoy localizado en todo momento. Mi vehículo está localizado en todo momento, pero no por nada en especial, sino porque nos dedicamos a ello. Antes de despedirlo, le quiero preguntar una cosa. Hemos visto que se utilizan muchas veces los drones, pero tú concretamente estás ahora empleando autogiros. Los drones han dado muy buen resultado, lo que pasa que, claro, el piloto del dron solo no puede hacerse cargo del aparato y de la pantalla. Necesita alguien que valore la pantalla. Y nosotros ahora estamos con la empresa ELA, que nos ha facilitado para explorar el autogiro como herramienta aérea. Es una empresa española, como herramienta aérea de búsquedas. Disminuye los costes y luego encima es un aparato que puede bajar más, lo que hace el efecto suelo, que no levantemos los tejados. O sea, como el helicóptero, que sí que lo hace, mientras que el autogiro pues podemos explotarlo mucho mejor. Las horas de vuelo son mucho más baratas y se puede hacer un trabajo más efectivo a nivel aéreo. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer. Emilio González, subjefe de Protección Civil del Casar de Escalona, haga esta felicitación extensa a todo ese equipo y, por supuesto, a toda la Protección Civil, que da seguridad sentirse respaldado por vosotros, por este colectivo tan importante. Muchas gracias, porque los voluntarios de Protección Civil de la provincia de Toledo están muy, muy empeñados, prácticamente todas las agrupaciones, en que esto se lleve a buen fin. Pues muchas gracias. Enhorabuena por su trabajo. Gracias, Manuel Moreno. Nos vemos el próximo martes con más Crónica Negra.